Ya saben, me dejan un like, no olviden de compartirlo con sus amigos, se suscriban a mi canal si aún no están suscritos y miran mis videos, les voy a agradecer un montón. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a restaurar la tapa de la caja de la Volkswagen Saveiro para ponerla en condiciones y que quede lista para ser ensamblada ya en la camioneta. Bueno, después obviamente aplicarle el color y todo eso. Pero una de las cosas que quiero hacer es, voy a desarmar el sistema de cerraduras, ¿no? Porque la idea es tratar de modificar, porque cuando la camioneta tiene puesta la lona en la caja, no se puede abrir la tapa sin tener que sacar toda la lona, o por lo menos desmontar acá la partecita de adelante. Entonces quiero hacerle esa modificación, así se puede abrir desde afuera. Así que tengo que ver cómo es el sistema de aquí de apertura, a ver si se le puede adaptar alguna manija de alguna Saveiro modelo más nuevo o algún otro modelo. Tengo que ver bien cómo lo voy a hacer, porque por ejemplo algo que ya me di cuenta es que si yo quiero colocar la manija en este lugar, bueno, voy a tener que suprimir el logotipo de Volkswagen. Así que bueno, ya voy a ver cómo lo hago, si lo hago o no. También tengo que restaurar porque tiene bastante picaduritas de óxido, así que vamos a reparar todo eso. Si hay que colocar un retazo de chapa nuevo, lo voy a hacer. Pero bueno, vamos a arrancar con esta tarea. Muy bien, ahí ya saqué la tapita cobertora y bueno, puedo ver que este sistema es bastante sencillo. O sea, simplemente al accionar la palanca esta, se encarga de estirar las varillas que hacen actuar los pernos aquí de la cerradura. Es un sistema recontra sencillo, pero no creo, o lo veo muy difícil adaptarle el sistema de cerraduras moderno. Tengo que pensar un poco a ver si es que va a ser posible, y si no, bueno, lo haremos así nomás como es el original. Por lo pronto vamos a continuar desarmando toda la tapa para poder sacarle todo el óxido con el cepillo de acero y ponerla un poco en condiciones.
Listo, muy bien, ya terminé de restaurar toda la tapa de la Volkswagen. Ahí ya le hice todos los parchecitos donde estaba podrido. Y bueno, también estuve rellenando los poritos por ahí que había como algunos agujeritos de picadura, ¿no? De óxido, así que bueno, ya reparé todo eso. Por aquí también, todo por el lado de abajo ya le hice los parches que tenía que hacer porque ya estaba bastante podrido. Le cambié aquí todo el pedazo de abajo y bueno, volví a soldar todo, le hice todo el cordón de soldadura aquí. Le dejé acá el agujero ese de drenaje de agua, acá hay otro. Por aquí en la parte de arriba también soldé completamente la unión de las dos láminas de chapa porque estaba abierto, estaba todo separado. Acá debería tener como puntos de soldadura, ¿no? Para que esto esté unido, pero estaba así, todo separado como pueden ver, así que bueno, le soldé completamente todo el perímetro, así que ya está restaurada la tapa. Ahora lo que tengo que pasar a hacer es emprolijarla. La voy a lijar por completo toda la tapa y después bueno, voy a aplicarle pintura de wash primer en todas las partes donde esté así la chapa pelada. Y después bueno, le voy a estar tirando la misma pintura de subcarrocería que le tiré a la tapa. Por eso es que no me maté emprolijando ni que los parches queden recontra prolijos, porque como ya saben, eso no importa, cuando yo le tire la pintura texturada eso no se nota. Lo que sí, voy a tener que trabajar después en la parte de esta de acá. Acá vamos a emprolijar bien. Voy a lijarla también todo por completo, la vamos a estar lijando y emprolijando para que quede bien planito. Así después ya le estoy tirando también la pintura de primer, ¿no? Miren acá como se quemó un poco con la soldadura, así que voy a estar haciendo todo eso ahora y ya vuelvo con ustedes. Take the wish, make it pop, and make it. She take it low, she fine as hell, she bout to do. She doing a thing out on the floor. Taking me some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me singing, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, I'm tired of using technology. I need you right in front of me.
she make it pop, 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 pop. Rain falls, just don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch. In the fantasy, it's plain to see. Just how it be, on me. Backstroke, sweat soaking, all under my set sheet. It's ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. Baby, you're so new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. This smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Muy bien, ya terminé de pintar la tapa de la caja de la Volkswagen Saveiro, ya está bien seco el primer y así es como quedó el acabado de la pintura esta texturada, ¿no? Pintura de subcarrocería de la gente de Pinturas Misioneras, ¿sí? Con el primer arriba, recopado, me parece que se va a ver re bien esa textura con el color. Bueno, como ya saben, yo ya tengo el color para la Volkswagen, me la preparan la gente de Pinturas Misioneras, la del local de acá de Oberá. También tienen otras sucursales en Posadas y en El Dorado Misiones. Y bueno, si sos de la provincia de Misiones, ya sabes, te voy a estar dejando los contactos de la gente de Pinturas Misioneras en la descripción del video para que te comuniques con ellos. Ellos hacen envíos a toda la provincia de Misiones, también realizan asesoramiento técnico, así que para poder comunicarse con ellos voy a estar dejándoles los contactos. Ya pinté tanto el lado de adentro como el lado de afuera. Ya lo emprolijé más o menos ahí con masilla. Pues bueno, haremos el control de lijado y todo eso para emprolijarlo bien antes de aplicarle el color, ¿no? Porque bueno, el primer sí o sí hay que corregir después. Total, le apliqué una capa bien gruesa de pintura como para poder emprolijar después bien la tapa. Que ya está aquí por acá abajo también todo bien pintadito, así que ya está completamente lista la tapa para ser pintada más adelante con el color. Por aquí ya tengo estas otras tapitas, también ya están todas con primer. Y lo que quiero pasar a comentarles ahora es el tema de la cerradura que le dije que yo quería modificar. Ya se me ocurrió cómo lo voy a hacer, así que ahora les voy a comentar un poco cuál es la idea. No lo voy a instalar ahora porque bueno, primero vamos a aplicarle el color a la tapa esta antes de instalarle todos los componentes, así que simplemente voy a comentarles un poco cuál es la idea para resolver el tema de la apertura. Primero que nada vamos a mantener la manija esta mecánica, ¿no? Que actúa sobre los pestillos estos, es decir, uno acciona la palanca y estira este cablecito de acero haciendo que el pestillo se meta hacia adentro, ¿no? Y ahí se destraba la tapa. Como no encontré ningún sistema de apertura que pueda adaptarse a este sin tener que hacer una gran modificación en la tapa, más considerando de que va el logotipo de Volkswagen ahí en el centro de la tapa, entonces lo que decidí fue hacerlo con apertura eléctrica. Entonces vamos a mantener la apertura mecánica y además funcionará en paralelo un sistema de apertura eléctrico que lo voy a estar haciendo utilizando estos actuadores universales, ¿no? Y la idea va a ser colocar estos motores. Como pueden ver, ya le hice unos agujeritos, me adelanté, le hice eso antes de pintar la tapa. Están ahí los agujeritos. Entonces los motorcitos irían ubicados así, de esta manera, aquí. Ahí, ¿no? Entonces van fijos ahí con los tornillos. Esto quedaría una cosa así. Bueno, y cada vez que uno le dé el pulso eléctrico, el motorcito va a contraer aquí el vástago haciendo que de esa manera se comprima el vástago de la cerradura. Y para hacer la conexión entre el motor y los pestillos estos, lo haré utilizando un cable de acero que compré de la misma medida que esto. Entonces, a esto lo voy a fijar acá, así.
Utilizando estas grampitas, acá vamos a agarrar esta parte del cuerpo aquí y lo agarramos, y el otro extremo en el ojal que tiene ahí la punta del vástago del motor, y lo vamos a utilizar con estos evita soldadura. Le damos una vuelta al cable que pase por el ojal, y entonces cuando le damos el pulso eléctrico él va a contraer el resorte de la cerradura y va a funcionar. Ya sé que funciona, ya estuve probando ahí con una batería y tiene fuerza para mover este resorte, así que va a funcionar bien. Pero bueno, como les dije, no voy a hacer la instalación esa ahora, simplemente les comentaba, cuando hagamos esta instalación les voy a mostrar bien el proceso de aplicación del motor, le vamos a hacer las pruebas de que funcione todo y ahí les explico bien cómo sería el tema. Era simplemente para comentarles de que ya solucioné el tema de la cerradura, cómo voy a resolver eso, así que bueno, ahora esto va a ser todo el video por hoy. Espero que les haya gustado, fue mucho trabajo, suprimí un montón de cosas que estuve haciendo, que fue toda la parte de los parches, el lijado, todo eso. Es un trabajo muy tedioso que a mí verdaderamente no me gusta mucho, sobre todo la parte de lijar masilla, así que bueno, a partir de ahora vamos a meterle más de seguido a la Saveiro. Ya tengo el karting por allá guardado, lo desarmé y lo guardé ahí como para calmarme un poco y meterle ficha a la Volkswagen. Así que bueno, si les gustó el video, ya saben, me dejan un like. No olviden de compartirlo con sus amigos, se suscriban a mi canal, si aún no están suscritos y miran mis videos, les voy a agradecer un montón. Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.